Cuando era pequeño, siempre mis padres me llevaban a su iglesia. Y muchas veces ocurrió que en medio de las alabanzas, en medio de ese regocijo de su pueblo, el Espíritu de Dios venía sobre mí y me hacía llorar. Y yo trataba de aguantar las lágrimas porque yo decía, me van a ver llorando aquí y van a pensar quizás qué cosa. Pero eso era todo lo que conocía del Espíritu Santo. Cuando yo lloraba, las personas me decían, hijo, el Espíritu de Dios te tocó, por eso estás llorando. Entonces yo entendí que el Espíritu Santo era alguien que nos tocaba y que nos manifestaba el amor de Dios. Pero más allá no tenía mucha claridad de quién era verdaderamente el Espíritu Santo. No fue hasta después de varios años en que dejé de asistir a la iglesia, dejé de congregarme. Era muy niño cuando mis padres me llevaban a la iglesia. Y después, lamentablemente, decidí salir de la iglesia, dejar de congregarme, y ocurrió lo que nos ocurre cuando nos separamos de Dios. El diablo tomó ventaja de eso. Caí al mundo de las drogas, al mundo de la depresión, al mundo del alcoholismo, y eso se convirtió en una cárcel para mí. ¿Por qué digo una cárcel? Porque aquel que está preso sabe que no es que cuando él quiera salir sale, sino cuando alguien se lo permita. Y yo entendí esto porque traté de luchar en contra de las drogas, en contra del alcohol por muchos años, pero nunca pude vencerlo. Entendía y me di cuenta que mi fuerza iba a ser incapaz. De hecho, llegué a creer que yo iba a morir alcohólico y drogadicto. Eso era lo que yo creía al ver mi condición. Cuando pasaron los años y cuando ya estaba aburrido de luchar, viene un amigo y me invita a la que ahora es también mi iglesia. En ese tiempo era su iglesia. Y él me dijo que lo que no podía hacer yo, en mis fuerzas lo podía lograr el Señor. Y después de varias invitaciones acepté y le dije, ya, está bien, voy a ir. Cuando yo llegué a la iglesia, esa vez entré a la iglesia y pedí oración después de que el pastor terminó de predicar. Pedí oración, el pastor oró por mí junto a otro hermano. Y luego que termina de hacer esa oración y me voy a mi casa, yo sabía que algo que no podía explicar con mi mente había ocurrido. Sin ni siquiera poder explicarlo, sabía que no iba a volver al alcohol y que no iba a volver a las drogas. No lo entendía, no sabía por qué tenía tal convicción, si mis luchas eran tan grandes y si por años no había podido dejarlo. Algo sabía yo que sobrenaturalmente había entrado en mí y me había dado la fuerza para poder vencer estos gigantes que me tenían atado por muchos años. Inmediatamente después de esa oración de mi pastor, Dios clava en mí ese versículo que está en Zacarías 4:6, lo tengo anotado aquí. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios clavó ese versículo en mí porque yo más que nadie sabía de que si había podido vencer estos vicios, el alcoholismo, la drogadicción y la depresión, no había sido en mi fuerza, sino a través del Espíritu Santo. Y volví a sentir lo que hace muchos años había dejado de sentir. Volví a creer lo que había dejado de creer. Volví a levantarme, volví a tener sueños, volví a ver mi futuro de una manera optimista y con esperanza. ¿Por qué? Porque yo sabía que ese Espíritu Santo que me tocaba cuando era niño, que me hacía llorar cuando era un niño en la iglesia de mis padres, nuevamente había venido por mí y nuevamente había traído vida a mi vida. El Espíritu Santo es poder. En ese entonces se me reveló el poder del Espíritu Santo de esa manera, de una manera tan increíble, porque lo que no había podido romper yo en mi fuerza, el Espíritu Santo en un segundo o quizás en una milésima de segundo lo había hecho. Y ahí entendí que no era con fuerza, que es con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se había empezado a revelar a mi vida por primera vez. El Espíritu Santo es poder y también es vida. Es vida para aquel que cree que aún no puede salir de esa condición, para aquel que piensa que jamás va a salir de esa condición. Es vida para aquel que dice, yo ya estoy tan muerto que jamás
podré resucitar de esta pesadilla en la que estoy. Es vida para aquel que dice: ya jamás volveré a cumplir los sueños en Dios, los sueños que había puesto Dios en mí, jamás los podré cumplir. Para él es vida el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para esas personas es esperanza, es poder. Dios quiere manifestarse, y creo que uno de los mejores ejemplos de lo que yo te estoy hablando es lo que ocurrió en Ezequiel 37, versículo 11. Y yo sé que tú conoces esta historia. Si tú tienes un poco de conocimiento de la Biblia, conoces el Valle de los Huesos Secos, donde Dios pone a este profeta llamado Ezequiel a profetizar sobre esos huesos. Y es allí donde ocurre este gran milagro. Pero me llama la atención lo que está en el versículo 11 del capítulo 37. Porque fíjate y escucha muy bien. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Lo que el pueblo de Dios estaba diciendo no era una mentira, era una verdad. Era la condición en la que estaban. Estaban tan muertos y tan secos que no tenían ninguna esperanza de salir de esa condición. Pero fíjate lo que habla Dios cuando nosotros vemos el panorama negro. Fíjate lo que le dice Dios. He aquí yo abro, esto es el versículo 12. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas. El versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en ustedes. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Ustedes vivirán. Decirle a eso a una persona que sabe que no tiene ninguna esperanza no es fácil. Porque quizás esa persona puede decir: son simplemente palabras. Pero cuando el Espíritu viene y llena a esas personas de su poder y los levanta, entonces ahí se dan cuenta de que no son simplemente palabras, que son palabras de Dios acompañado con su Espíritu, y que cuando la palabra de Dios está acompañada del Espíritu Santo, entonces ocurren milagros que a ojos de cualquier humano son sorprendentes. Dios le muestra esta gran visión al profeta que reflejaba la condición de su pueblo, que ya te dije, era verdad, esa era la condición en la que estaban. Le dice al profeta: profetiza sobre estos huesos. ¿Qué es lo que ocurrió cuando el profeta empieza a profetizar sobre estos huesos? Los huesos se juntaron, tendones y carne se creó sobre ellos, pero no fue hasta que el Espíritu de Dios vino sobre ellos que recibieron vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú puedes tener una palabra de Dios, puedes tener una asignación de Dios, puedes tener un llamado de Dios, pero no es hasta que le dices al Señor: Señor, lléname de tu presencia, que ese llamado toma vida, que esa asignación toma vida, que esas palabras empiezan a ser espíritu y vida dentro de ti. Hoy día quizás tienes una palabra poderosa de Dios. Sabes cuál es tu asignación, sabes cuál es tu llamado, pero tú dices: sé que algo me falta. Lo que falta es que le digas a Dios, que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Y en ese momento es donde ocurre el milagro, en ese momento es en donde empieza la acción, en ese momento es donde nos movemos, porque sabemos que con el Espíritu de Dios nadie nos podrá detener. Ni aun Jesús lo hubiese logrado sin el Espíritu Santo. Él mismo lo dijo: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Si Jesucristo lo necesitó, ¿cuánto más nosotros, humanos, con carencia, con defectos, lo necesitamos? Lo necesitamos en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo quiere dirigir nuestras vidas. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, Él les dice que conviene que me vaya, no los dejaré huérfanos, hablando del Espíritu Santo. Y dijo también que Él nos iba a guiar a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo viene, la confusión sale de nuestras vidas. Son tan inmensas las cualidades del Espíritu Santo que yo había planificado este video ponerle ¿quién es el Espíritu Santo? Pero luego dije yo, sería imposible que yo pudiera definirlo. Alguien tan grande, una nobleza tan grande, alguien tan poderoso. No, yo no puedo definirlo. Por eso es que este video se llama simplemente el Espíritu Santo, porque entendí que Él es el que es. Él es también el que levantó a Jesús de los muertos. Él es también de quien dice la palabra que nadie puede conocer el amor de Dios a menos que el Espíritu Santo se lo haya revelado, como dice Romanos 5:5.
También la palabra dice que nadie puede decir Jesús es el Señor, a menos que sea por el Espíritu Santo. También Pablo, el mismo que dijo estas palabras, animó a Timoteo y le dijo: aviva el fuego del don de Dios que fue puesto dentro de ti. Y yo creo entender por qué Pablo se preocupó de que Timoteo estuviera encendido en este fuego interno. Por lo que dice el profeta Jeremías cuando fue tentado a dejar el ministerio. Dice, y estas son sus palabras: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces he hablado, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Quién creen que era el que estaba metido en el corazón de este profeta, en los huesos de este profeta? El Espíritu de Dios fue el que no dejó que él renunciara. Quizás tú que me estás mirando has tenido la tentación de renunciar. ¿Sabes por qué no has renunciado? Porque aún el fuego del Espíritu Santo está ardiendo en ti y te ha demostrado que por más que vengan en contra tuya, que por más que hablen mal de ti, que no importa lo fuerte y poderosa que puedan ser las armas de Satanás, tú has entendido lo que la palabra bien dice, que es más fuerte el que está dentro de mí que el que está en el mundo. No importa lo que haya venido en contra tuyo, vas a descubrir una y otra vez por el Espíritu Santo que Él es más fuerte que todo lo que pueda venir en contra de ti, en contra de tu llamado, en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu vida personal. Nada ni nadie será más fuerte que el Espíritu Santo. Él no dejará que renuncies, Él no dejará que tires la toalla. Él está ahora mismo ardiendo en lo más profundo de tu corazón, metido en tus huesos como el profeta lo decía. Él está ahí, y si hoy día tú estás escuchando este mensaje, es para que te levantes, es para que descubras que el Espíritu Santo es poder y también es vida, que Él es tu guía, que Él te quiere decir lo que viene, lo que tienes que hacer ahora. Él te va a decir los sueños que habías dejado de soñar, el camino que habías dejado de seguir en Dios. Es tiempo hoy de retomarlo y de creer que tomado de la mano del Espíritu Santo no habrá nada que te pueda detener. Si Dios lo dijo, Él lo hará. El Espíritu Santo está contigo. Te bendigo y espero en Dios poder hacer otro video acerca de esto. Nos vemos.